el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Cuando nosotros, los bolivianos, escuchamos hablar de la pérdida de nuestro litoral, nos entristece recordar esa pérdida de nuestro mar, porque todos sabemos y siempre nos han enseñado que Bolivia perdió su litoral con Chile por una guerra motivada por las riquezas del guano y el salitre y las malísimas y tardías negociaciones de las autoridades de turno. Pero no sucede lo mismo cuando nosotros pensamos en la creación. No nos damos cuenta que perdimos también un territorio, porque perdimos el Edén por causa de una mala decisión, y las consecuencias de esta pérdida todavía la experimentamos. Es decir, que seguimos experimentando las consecuencias de la pérdida del Edén. Mucho antes de que existieran los seres humanos, Dios creó a los ángeles. Y cuando Satanás cayó, fue echado del trono de Dios, de su lugar de privilegio. Por eso moría de envidia cuando Dios creó al hombre, y fue así que Él decidió destruir la creación. Adán y Eva vivían en el jardín de las delicias, pero el enemigo estaba al acecho, y un día se acercó a Eva y la engañó para que comiera del único árbol que Dios le había prohibido. Y lo hizo a través de una serpiente, la cual habló a Eva, dándole a entender que se estaban perdiendo lo mejor del mundo. Se estaban perdiendo algo bueno por culpa de Dios. Y también les dijo que si comían del fruto prohibido no morirían. Y de ese modo insinuó que Dios les estaba mintiendo. El diablo les pintó la situación de color rosa, afirmando que si ellos desobedecían a Dios, conseguirían un conocimiento especial y podrían hacer lo que quisieran. Pero todo era una gran mentira. Por eso dice la Escritura que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Además dice que él es engañoso desde el principio. Cuando a uno le dicen, no vayas a tocar esto, ya llama nuestra atención y hay una mala inclinación de querer tocar eso. Eso pasa con los niños y pasa con los jóvenes. Pasa en realidad con todo el mundo, jóvenes y adultos, porque todos pecamos. Entonces Eva cayó en la trampa y comenzó a desear ese fruto y terminó comiendo de él. Luego le ofreció a su esposo, él también lo probó, y aunque nos parece algo sin importancia, aquello fue un acto de rebelión. Fue un pecado directo en contra de una orden de Dios. Ellos sabían exactamente lo que hacían. Estaban rechazando la autoridad de su Creador, quien les había dado todo lo que tenían, incluso la vida eterna, porque el Señor había puesto eternidad en el hombre. Dios pidió cuentas entonces a los rebeldes por lo que habían hecho, y después condenó a Adán, a Eva, a la serpiente, y maldijo también la tierra. Pero tuvo misericordia de sus descendientes y postergó la ejecución y prometió que enviaría a alguien que borraría las trágicas consecuencias de esta rebelión en el Edén. Por eso es que en Génesis 3:15
en el primer libro está la promesa de la venida del Salvador. ¿Quién sería este Salvador? ¿Y cómo cumpliría el propósito para el cual Dios lo enviaría? La respuesta fue aclarándose con el paso del tiempo a medida que se fue escribiendo la Biblia. El hombre era el centro de atención de toda la creación desde cuando dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y fue ahí cuando obtuvimos la más alta clase de vida, como es la vida consciente de uno mismo. Génesis 2 registra cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y por esa causa el hombre fue un ser viviente con un espíritu eterno y un cuerpo de carne o cuerpo humano. En el comienzo, el cuerpo, la mente y el espíritu irradiaban, transmitían vida divina. No conocían enfermedad, ningún tipo de enfermedad, no había enfermedad en el huerto. No había dolor, desconocían totalmente la tristeza. Tampoco tenían ningún tipo de limitación, estaban llenos de vida. Y cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, el espíritu de aquel hombre se llenó de la esencia que es la naturaleza de Dios, pues donde está el espíritu de Dios, ese lugar se convierte en morada de Dios. Así que en la parte del alma vive nuestro verdadero yo. Por eso es que dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá, porque nuestro yo verdadero está en la parte del alma. Y a través del cuerpo nosotros nos comunicamos con el mundo exterior, con los sentidos. Y con nuestro espíritu nos comunicamos con Dios. La Escritura dice que Dios es espíritu y todos los que le adoren en espíritu y en verdad debemos adorarle. Entonces, nosotros sabemos en el espíritu, percibimos y descubrimos con el alma y sentimos con el cuerpo. Tienen que prestar mucha atención. A partir de aquí es esencial para la vida espiritual de cada ser humano. En el espíritu se encuentra la esencia de Dios consciente. En el alma se encuentra la esencia del yo consciente y el cuerpo es la esencia del mundo consciente. El hombre tenía total libertad, tenía libertad para elegir porque no era un muñeco mecánico. El hombre tenía soberanía para ejercer su voluntad libremente, porque así le había sido otorgada. Es por eso que Dios no toca nuestra voluntad, pero Satanás tampoco tiene permiso para tocarla sin nuestro consentimiento, porque la voluntad del hombre es libre. De ahí sale esa doctrina del libre albedrío, pero no está con esas palabras en la Biblia. Sin embargo, la voluntad del hombre es libre para poder elegir. El pecado de la primera pareja trajo una separación, ese aliento de vida, esa esencia de vida de Dios en el hombre dejó de fluir. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta de que algo había pasado. Le pasa igual al creyente. Cuando el creyente peca contra Dios, inmediatamente el Espíritu Santo le hace sentirse mal. Es el Espíritu Santo que le está hablando a su espíritu humano
porque Él está en el espíritu humano del hombre. Y le está hablando a su espíritu para que sepa que ofendió a Dios. Ese es el momento en que uno debe arrepentirse. No dilatar, me arrepiento más tarde, cuando llegue a la casa. Inmediatamente tiene que haber una reconciliación para que no haya separación entre Dios y el hombre. Porque el pecado es como una pared entre Dios y nosotros. Por eso es que el pecado de la primera pareja trajo esa separación. Ese aliento de vida, esa esencia de vida de Dios en el hombre dejó de fluir y ellos se dieron cuenta inmediatamente de que algo había pasado. Se miraron y entendieron que estaban desnudos y les entró un gran pánico. Y el egoísmo luego comenzó a aflorar y con esa caída Satanás les robó un territorio físico que era el jardín del Edén. Pero no solamente perdimos ese territorio físico, también perdimos un reino donde el hombre tenía que gobernar bajo la dirección del rey del reino, Dios. Así que después de pecar, Adán y Eva no pudieron transmitir a sus hijos ni la perfección ni la posibilidad de vivir para siempre en la tierra. Más bien pasaron el pecado y la muerte a la humanidad, aunque eso no era lo que Dios quería. Por eso es que todos morimos debido al pecado, pero tenemos eternidad dentro de nosotros y después de la muerte vamos a vivir en un lugar, en el cielo o en el infierno. Así de literal. De repente se acabó la paz y comenzó la pelea. Experimentaron el miedo, la vergüenza, la depresión, y comenzaron a fluir otras emociones negativas que nunca antes habían experimentado. Vinieron las peleas por el poder y en vez de que sea Dios quien reinara, comenzó a reinar el yo sobre el alma y el cuerpo entró en retroceso como si se tratara de un auto de carrera sin control, pero en retro, para atrás. Desde ese momento, toda la humanidad vivió en retro. Esto cambió cuando Jesús vino a este mundo, cuando Él murió, cuando Él resucitó. Y por eso cuando una persona es salva a través del nuevo nacimiento, y cuando le invitamos a Jesús a gobernar nuestra vida, Él toma de nuevo su lugar en el espíritu muerto del hombre y le da vida. Y entonces el espíritu muerto del hombre recibe nueva vida y también es restaurado, porque el espíritu comienza a funcionar, porque el espíritu de Dios, ¿dónde vive? En el espíritu del hombre. El hombre se divide en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El hombre completo, ¿cuántas partes tiene? Tres: espíritu, alma y cuerpo. La gente en el mundo funciona con dos: alma y cuerpo. Por eso es que son almáticos. Funciona con dos. Pero el cristiano tiene que funcionar con tres: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte del hombre con la que establecemos toda comunicación con Dios. Romanos capítulo 8, verso 16. El espíritu mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios?
porque el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El espíritu tiene tres funciones. La conciencia. La conciencia discierne lo bueno y lo malo. Cada persona tiene la conciencia. Los que funcionan en dualidad, alma y cuerpo, la conciencia la tienen adormecida, encallecida, endurecida. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, esa conciencia discierne lo bueno y lo malo. Ese mismo espíritu tiene la intuición con la que se sabe y se sienten los movimientos del Espíritu Santo. A veces usted sabe lo que tiene que hacer sin que nadie se lo diga. Y es porque el Espíritu Santo, a través de la intuición, le está hablando. Y tres, la comunión. La conciencia, la intuición y la comunión. Con lo que tenemos relación con Dios. En el caso de Adán y Eva, ellos vivían en una comunión constante por el Espíritu. Pero cuando cayó, el alma superó el primer lugar sobre el Espíritu hasta quedar fusionado con ella. Por eso es que en la salvación del hombre, el Espíritu revivido recupera el primer lugar. Ya no podemos hacer almáticos. ¡Ay, está lloviendo! No siento ir a la iglesia. Dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos, entre comillas, tienen por costumbre. Tienen clases, no vienen, ya no tienen clases, no vienen tampoco. ¿Por qué? Porque están decidiendo almáticamente. ¿Cuándo van a aprender? No lo sabemos. Quizás no aprendan nunca. ¿Por qué? Porque están decidiendo con su alma. No están decidiendo con el espíritu. El espíritu siempre anhela comer la palabra. Es el anhelo del espíritu. Más lectura, más conocimiento, más investigación. Porque el espíritu siempre quiere más. Ellos en el jardín del Edén vivían en una comunión constante, porque dice la Escritura que el Señor bajaba al aire del día a conversar con ellos y ahí les enseñaba. Pero una vez de la caída, el alma superó el primer lugar y comenzó la gente a vivir con el alma. Entonces, el espíritu debe gobernar el alma y el cuerpo también. Porque los cristianos somos llamados a ser espirituales. El alma es aliada con los deseos carnales. Convierte al cristiano en un cristiano carnal. Por eso es que tiene que haber una división entre el espíritu y el alma, para no ser influenciados por el alma, porque eso se logra a través de la palabra, a través de la Escritura. Lo que proviene del alma y lo que proviene de la carne no aprovecha. Lo que aprovecha, dice la Escritura, es lo que sale del Espíritu. Por eso Él quiere que seamos sumergidos en el Espíritu Santo, tal como fuimos sumergidos cuando fuimos bautizados. El alma está ubicada entre el espíritu y el cuerpo. Es la sede de la personalidad del hombre. Las funciones del alma son las emociones. Usted cuando se enamora con su alma. Las emociones, las emociones. Esas emociones influyen en el afecto. Y los afectos anhelan el deleite y la exaltación. Cuando Cristo entra en nuestra vida, el primer deseo debe ser entrar en comunión con el Padre,
con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cristo da paz y ya no hay preocupaciones de satisfacer otros deseos, porque la vida espiritual es una vida satisfecha en Dios. Encontramos paz con Dios y anhelamos ser transformados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Los sentimientos, primero las emociones y vienen los sentimientos. Dios no quiere que seamos así, emocionales, solamente sentimentales, y que lo busquemos cuando sentimos buscarlo. Él quiere que lo busquemos siempre, cuando estemos contentos y cuando no estemos contentos, cuando estemos tristes y cuando estemos felices. Y nos da la receta en la Escritura. Que hagamos oración, que cantemos en los tiempos que necesitamos, porque la alabanza trae paz. Cuando uno está afligido y pone alabanza, trae paz. Pruébelo si no lo ha probado hasta ahora. Y lo tercero que tenemos en el alma es la mente. Es el lugar donde se da cabida a los pensamientos en la mente del hombre. Ahí el hombre conoce, ahí el hombre piensa, ahí el hombre imagina, recuerda, entiende espiritualmente. Y es una parte bien peligrosa porque es susceptible a la acción de Satanás. Una mente reducida por Satanás es como una fortaleza que necesita ser derribada. Por eso cuando la persona es regenerada, hay que derribar las fortalezas del pensamiento y llevarla a la obediencia de Cristo. Precisamente arrepentimiento significa cambio de mentalidad, porque la mente es el punto más vulnerable para la acción de Satanás. El nuevo creyente tiene un nuevo corazón, pero todavía arrastra su mente vieja. Porque el Señor dice en Ezequiel que nos va a cambiar el corazón de carne y nos va a poner un nuevo corazón. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos pone un nuevo corazón, pero la carne arrastra su pecaminosidad, su carnalidad, la mente vieja. Por eso apenas convertido el cristiano necesita una profunda renovación de su mente. Y entonces la mente debe ser ampliada, debe ser fortalecida. Dios quiere restaurar nuestra mente para que pueda ser útil en las manos de Dios. Y por eso nos dejó un manual, la Biblia. La mente debe estar también sujeta al Espíritu. El cristiano requiere que su mente para las cosas espirituales sea limpiada. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar que Dios le dio en el principio. Una mente sujeta al Espíritu Santo. La mente no es como uno pudiera pensar. No es una vida de puro corazón sin entendimiento, porque entonces caemos en el extremo del fanatismo y eso es más peligroso. Puede llevar a cometerse los más graves excesos y sostener las herejías más absurdas. El diablo puede poner pensamientos en tu mente y lo hace. Pone pensamientos en tu mente humana, así como lo hizo con Judas, así como lo hizo con Eva. Puede quitar también la palabra que fue sembrada en tu corazón en la gente. Dice que cuando uno está esparciendo la semilla, está plantando una nueva planta en los corazones. Pero cuando ustedes se duermen, viene el diablo y les roba lo que fue sembrado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Puede quitar la palabra. Pero esto sucede cuando la persona lo permite,
Y se llama esto también ceder nuestro territorio. ¿Cómo se le cede el terreno a Satanás en la mente? Cuando la mente acaricia el pecado, cuando la persona no comprende la verdad de Dios, cuando la persona quiere conocer el futuro a través de medios prohibidos en la palabra, ahí le estás cediendo terreno a Satanás. Porque los demonios van a plantar su bandera ahí y dirán territorio conquistado. Finalmente, manteniendo la mente vacía o pasiva. El diablo desea una mente así, para poner sus pensamientos, pero Dios no quiere robot, quiere que el hombre coopere con él en pleno uso de sus facultades. Y si el cristiano no se ocupa de su mente, o no ocupa su mente, tampoco la ocupará Dios, pero sí la puede ocupar Satanás. Ahora, ¿cómo vencer en esta batalla? Efesios capítulo 4, verso 22. Vencemos con esta batalla con la renovación de la mente, despojando el viejo hombre. El viejo hombre está viciado. Dice ahí en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, maloliente, no es vicioso, es maloliente, hediondo, conforme a los deseos engañosos. 23, y renovaos en el espíritu ¿de dónde? De la mente, del pensamiento, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una mente renovada colabora en la obra de Dios. Una mente renovada también es una mente abierta, libre de prejuicios, que está en condiciones de recibir la palabra de Dios. Una mente renovada es una mente controlada, una mente purificada por el Espíritu y llena de la palabra de Dios. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Es el verdadero yo, que tiene la mayor influencia sobre la persona. Por tanto, la salvación plena tiene que alcanzar la voluntad, porque se obtiene la salvación cuando la voluntad es puesta en obediencia a Dios. Ahora tiene una nueva dirección. Jesucristo vino al mundo para ofrecer vida auténtica, y uno de los milagros más grandes y espectaculares que hay en la Escritura fue durante su ministerio de Jesús, que le dio vida a Lázaro después de 4 días de muerto. Ya el hombre hedía, como le dijeron las hermanas. ¿Dónde le pusieron? Fueron hasta allá y le dijeron a la hermana, ya yede, ya tiene mal olor. Pero el mayor milagro, el milagro de los milagros, es darle vida nueva a hombres muertos de 12, de 15, de 30, de 20, de 50, de 70 o de 100 años. El mayor de los milagros es darle vida a los hombres en el Espíritu. Porque el Espíritu, antes de venir a la fe, estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. O sea que con el nuevo nacimiento hay un milagro cuando se le da vida al espíritu muerto del hombre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección, Él es la renovación y es Él la restauración, porque Él es vida. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde.
los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.